Hola chicos, se viene un tema bomba, los pares craneales. Estos son justamente 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo, en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Se encargan principalmente de la inervación motora y sensitiva de la cabeza y el cuello, además de la visión, la audición, el gusto y el olfato, y la información vestibular. El primer par corresponde al nervio olfatorio. El componente funcional es exclusivamente sensorial, entonces va a ser aferente. Esto quiere decir que va a llevar información al sistema nervioso central. Va a ser visceral. Esta división visceral y somática tiene que ver con una división embrionaria. Y va a ser especial, porque da información de un segmento específico. En otras palabras, todo lo que sea especial va a tener receptores localizados en lugares particulares. El origen real del nervio olfatorio es en las células receptoras y se encuentran en la mucosa pituitaria por debajo de la lámina cribosa del etmoides. Y el origen aparente va a ser el bulbo olfatorio. Su función es transmitir los impulsos olfativos. Pasamos al segundo par, nervio óptico. También es exclusivamente sensorial y es aferente somático especial. El origen real es en las células ganglionares de la retina y el origen aparente en el ángulo anteroexterno del quiasma óptico y tiene como función transmitir información visual al cerebro. El tercer par corresponde a los nervios oculomotores, que acá, tienen un componente motor eferente. Eso quiere decir que sale una orden del sistema nervioso central para producir alguna acción o movimiento. Su origen real es a nivel del complejo motor nuclear del tercer par y también en el núcleo iridoconstrictor o de Edinger-Westphal. Su origen aparente en la fosa interpeduncular, en la cara anterior del mesencéfalo. Y tiene como función inervar a los músculos elevador del párpado superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior, los cuales en forma colectiva realizan la mayoría de los movimientos oculares. Estas fibras nacen del complejo motor ocular común. También inerva el esfínter de la pupila por el núcleo iridoconstrictor, que pasa por el sistema parasimpático. El cuarto par corresponde a los nervios trocleares o nervios patéticos también llamados. Son exclusivamente motores. Tienen función eferente somática general. El origen real es a nivel del núcleo del cuarto par, a nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores del mesencéfalo, o en el núcleo del pedúnculo cerebral por debajo del núcleo somatomotor del tercer par craneal. El origen aparente, tiene lugar por algunos filetes a cada lado del frenillo de la válvula de Vieuxens. Tiene como función inervar al músculo oblicuo superior, el cual deprime y rota lateralmente, alrededor del eje óptico, y rota internamente el globo ocular. El quinto par corresponde al nervio trigémino. Y este tiene muchas funciones. Sensitiva, que van a ser aferente, somático general, y también motor, que va a ser eferente visceral especial. Tiene un núcleo motor de origen, el núcleo masticador, y tiene 3 núcleos sensitivos de terminación. Núcleo mesencefálico, núcleo sensitivo principal y núcleo trigémino espinal. El origen aparente es en la porción anterolateral de la protuberancia, mediante 2 raíces y una sensitiva lateral y una motora medial. El nervio trigémino posee 3 ramas. El nervio oftálmico, que sale por la hendidura esfenoidal, el nervio maxilar superior, que sale por el agujero redondo mayor, y el nervio maxilar inferior, que sale por el agujero oval. Se dirige hacia adelante hacia la fosa de Gastner, donde la rama sensitiva forma el ganglio semilunar, del que emergen sus 3 ramas, y proporciona sensibilidad de la cara y la mitad anterior de la cabeza. Y la motora pasa por debajo del ganglio y sale del cráneo por el agujero oval, uniéndose al nervio maxilar inferior, proporcionando el componente motor para los músculos de masticación. El sexto par corresponde a los nervios abducens, o nervio motor ocular externo. Su función es exclusivamente motora, eferente somática general. El origen real es a nivel del núcleo del sexto par o abducens en la protuberancia caudal, rodeado por la rodilla del séptimo par. Juntos forman la eminencia teres, en el piso del cuarto ventrículo.
y el origen aparente es en el surco bulboprotuberencial, a los lados del agujero ciego, por encima de las pirámides. El nervio abducens inerva el músculo recto lateral, el cual abduce justamente el globo ocular. El séptimo par corresponde a los nervios faciales. Tiene un componente motor con un núcleo motor del séptimo par, que es eferente visceral especial, y un núcleo salivar superior, que es eferente visceral general. También tiene un componente sensitivo con un núcleo gustativo, que es aferente visceral especial, y un núcleo trigémino espinal, aferente somático general. Por último, un núcleo del fascículo solitario, aferente visceral general. El origen real, tiene un conjunto de núcleos. Entre los motores están el núcleo motor del séptimo par y el núcleo salivar superior. Y entre los sensitivos está el núcleo gustativo, núcleo del fascículo solitario y también el núcleo trigémino espinal. El origen aparente es por la fosita supraolivar, en el surco bulboprotuberencial. Tiene como función llevar inervación motora a los músculos encargados de la expresión facial, vientre posterior del músculo digástrico y el estapedio. También proporciona inervación a las glándulas lagrimales, las sudoríparas de la cara, las salivales, sublingual y submaxilar, la arteria auditiva y sus ramas, y los vasos de las mucosas del paladar nasofaríngeo y fosas nasales. Trae inervación sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua y la sensibilidad de la piel del dorso de la oreja, y también para el conducto auditivo externo. El octavo par corresponde al nervio vestíbulo-coclear, o nervio auditivo o esteatocústico. Proporciona información sensorial, la audición, y es, por lo tanto, aferente somático especial. Su origen real corresponde a núcleos vestibulares, superior, inferior, medial y lateral. Complejo nuclear que se extiende en la porción superior del bulbo raquídeo y protruyen al piso del cuarto ventrículo como área vestibular. También están los núcleos nucleares, ventral y dorsal, en la unión bulboprotuberencial. En su origen aparente salen las dos porciones juntas por el surco bulboprotuberencial por la fosita lateral. Y como función tiene la percepción de sonidos, rotación y gravedad, que es esencial para el equilibrio y el movimiento que vimos en la clase anterior. La rama vestibular lleva impulsos para coordinar el equilibrio y el brazo coclear lleva impulsos auditivos. El noveno par corresponde a los nervios glosofaríngeos, que tiene un componente motor con el núcleo salivar inferior, que es eferente visceral general, y el núcleo ambiguo, que es eferente visceral especial. Y un componente sensitivo, compuesto por el núcleo trigémino espinal, que es aferente somático general, el núcleo gustativo, que es aferente visceral especial, y el núcleo del fascículo solitario, que es aferente visceral general. Tiene su origen real en los núcleos motores, donde se encuentran el núcleo del salivar inferior y el núcleo ambiguo. Y núcleos sensitivos de terminación, donde se encuentran el núcleo trigémino espinal, núcleo del fascículo solitario y núcleo gustativo. Como origen aparente, el nervio emerge por el surco retroolivar, junto con el 10º y el 11º par, pero más superior. Tiene como función recibir los impulsos gustativos del tercio posterior de la lengua, información sensitiva de la piel de la oreja y sensitiva visceral de la lengua, trompa de Eustaquio y oído medio. Y proporciona inervación secreto-motora a la glándula parótida e inervación motora al músculo estilofaríngeo y al músculo estilogloso. También retransmite alguna información al cerebro desde las tonsilas palatinas. Esta se dirige al tálamo opuesto y algunos núcleos del hipotálamo. Pasamos al 10º par, el nervio vago o nervio neumogástrico. Tiene un componente motor y un componente sensitivo. Dentro del componente motor tiene un núcleo dorsal del vago, que es eferente visceral general, y el núcleo ambiguo, que es eferente visceral especial. Dentro del sensitivo tiene el núcleo trigémino espinal, que es aferente somático general, al núcleo fascículo solitario, que es aferente visceral general, y al núcleo gustativo, que es aferente visceral especial. Como origen real tiene primeramente dos núcleos motores, el núcleo motor dorsal del vago y el núcleo ambiguo. Y tiene tres núcleos sensitivos de terminación, núcleo trigémino espinal, núcleo del fascículo solitario y núcleo gustativo. Su origen aparente es a nivel del surco retroolivar, junto con los pares 9 y 11. Y como tarea
Proporciona inervación a la mayoría de los músculos laringeos y a todos los músculos faringeos, excepto el estilo faríngeo, que es inervado por el glosofaringio. Lleva fibras parasimpáticas en las proximidades de todas las vísceras abdominales, ubicadas por encima de la flexura esplénica, y recibe el sentido del gusto proveniente de la epiglotis. Controla los músculos que ayudan a articular sonidos en el paladar blando. Bien, el 11º par corresponde al nervio espinal, o nervio craneal accesorio, o nervio espinal accesorio. Y tiene un componente exclusivamente motor, que es eferente visceral especial. Como origen real, hay dos núcleos. El núcleo ambiguo, componente craneal, que es formación reticular vulvar, y núcleo espinal, componente espinal, columna celular del asta anterior hasta los primeros 6 segmentos medulares. Y en el origen aparente, la raíz vulvar sale del surco retroolivar del bulbo raquídeo. La raíz espinal sale de la cara lateral de la médula espinal, por varias raíces que se unen y ascienden hacia el agujero occipital, para unirse con la raíz vulvar, y salir juntas por el agujero rasgado posterior como nervio espinal. Como función, controla los músculos esternocleidomastoideos y el trapecio. Se superpone con funciones del vago en la musculatura laríngea. Los síntomas de daño incluyen incapacidad para encoger los hombros y debilidad para los movimientos cefálicos. Además, es el único par craneal que tiene dos raíces de origen muy separadas, que se juntan al formar un tronco nervioso y se separan enseguida en sus ramas. Llegamos por fin al último par, el 12, que corresponde al nervio hipogloso. Es motor, es eferente somático general. El origen real es el núcleo del hipogloso en el bulbo raquídeo. Forma el trígono del hipogloso que protruye en el piso del cuarto ventrículo. Y como origen aparente, sale por el surco preolivar, entre la pirámide y el complejo olivar inferior, mediante varias raíces que se unen formando el hipogloso, que sale del cráneo por el agujero condilio anterior. Proporciona inervación motora a los núcleos de la lengua, excepto al músculo palatogloso, el cual es inervado por el nervio vago, y al músculo estilogloso, que es inervado por el nervio glosofaringio. Es importante en la deglución, en la formación del bolo y en la articulación de los sonidos. Bueno chicos, muchísimas gracias por llegar hasta el final de la clase. Espero que haya sido claro y estoy a disposición para contestar todas las preguntas que vayan surgiendo sobre el tema. Que tengan linda tarde.